Libro de Romanos capítulo 6, versículo 4. Leo entonces como está escrito en el nombre poderoso del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cierra sus ojos un minuto y oramos al Señor. Padre, le agradecemos en esta hora la honra y la preciosa bendición que usted nos da de poder hoy día reunirnos aquí en su casa para oír su dulce voz. Permita que nuestros oídos del Espíritu, Señor, ahora se abran para recibir de usted el mensaje que tiene preparado para nosotros. Cada uno de nosotros que estamos aquí en su casa, queremos recibir la porción que usted ha preparado para nosotros. Gracias, Dios de gloria. Le bendecimos, le honramos en esta hora, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy quiero hablarles acerca de una vida de victoria. Una vida de victoria. El apóstol Pablo se caracterizó por ser un hombre que propagó el evangelio de muchas maneras, por muchos lugares, y siempre con un gran y poderoso mensaje, que más que contar el testimonio, la experiencia que él tuvo, porque fue asombrosa, ¿cierto? Si conoce la historia de Saulo, que posterior fue Pablo, el apóstol, él tuvo un encuentro glorioso con el Señor. Dice la Biblia que iba camino a perseguir a los cristianos y de pronto, camino a Damasco, el Señor se le aparece. Y su vida no volvió a ser la misma. Ojo ahí, que la vida del apóstol no volvió a ser la misma. Todo cambió desde ahí en adelante. Y fue glorioso ese testimonio que él cargaba. Y en muchas oportunidades también él lo compartió. Creo que en 2 o 3 oportunidades más en el libro de los Hechos se menciona cómo el apóstol Pablo se encontró con el Señor. Y lo que provocó en su vida y cómo Dios había establecido un ministerio evangelístico, apostólico en la vida de él. Pero al escribirle ahora a las iglesias, a todas estas rutas que él hizo, porque él fue plantando iglesias en varias localidades, la Biblia nos muestra que posterior a esas visitas, el apóstol Pablo comenzó a escribirles para animar a los nuevos creyentes. Quizás no podía estar allí presencial, no podía tomar un avión y viajar de ciudad en ciudad, no podía tomar un automóvil o un bus para viajar y visitar a los hermanos, como hoy día es tan sencillo. Nosotros el día de ayer rápidamente fuimos a Santiago y volvimos de Santiago. Bueno, el apóstol Pablo se veía la necesidad de escribirles, pero que en cada carta profundizaba más en el conocimiento, en la revelación del Dios Todopoderoso. Y uno de los mensajes claros que encontramos nosotros en las cartas de Paulina, en las cartas del apóstol Pablo, es sobre la importancia de la resurrección del Señor Jesús. Lo importante de la victoria de Cristo. De antes cantábamos, el Señor derrotó la muerte, derrotó el pecado, cortó las cadenas de nuestra vida para que usted y yo pudiésemos caminar como hombres y mujeres victoriosos en la vida. ¿Y cómo ese sacrificio, cómo esa muerte, cómo esa restauración de la relación con Dios y posterior resurrección de Jesucristo afectaría hoy día nuestras vidas y la vida de aquellos que le escribí aquí, especialmente a los romanos, mostrándole una fuerza mayor? No, porque los romanos eran un imperio muy fuerte, muy poderoso. Por eso él escribe a los romanos y le dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ellos se creían autosuficientes. Y el apóstol Pablo enfatiza mucho en esta carta, en donde ellos de una u otra manera están allí para poder comprender que era importante el sacrificio de Cristo y qué tan poderosa era la resurrección de Cristo en sus vidas. Hoy en día el mundo vive en derrotas y en derrotas constantes. Hoy día el mundo, la sociedad nos presenta matrimonios arruinados, relaciones entre padre e hijo destruidas, enfermedades que incluso llegan hasta la muerte. La gente está atada, está derrotada, está aplastada por la ansiedad, está aplastada por el miedo, la injusticia y principalmente
el pecado que nos agobia. Ahora, la figura del sepulcro vacío, hoy no es solamente una señal histórica, hoy día no el mundo en vano hace un alto en el camino para recordar que la tumba ya está vacía, que Cristo resucitó, que en aquella madrugada, cuando llegaron aquellas mujeres a ver el cuerpo de Cristo para prepararlo, estaban allí asombrados porque ya Cristo ya no estaba, sino que esa tumba ahora estaba vacía. Ahora no es una señal histórica solamente, esa tumba vacía hoy día representa la esperanza y la nueva vida que usted y yo podemos tener mediante el sacrificio de Cristo. El Señor iba a transformar nuestra vida espiritual desde ese entonces, desde su resurrección en adelante. Para muchos, la muerte es el final, pero para Cristo era el inicio de algo glorioso para la iglesia. Cuando Cristo resucitó, no era el final, era el comienzo de una nueva vida que usted y yo podemos vivir, una vida en victoria. Yo no sé si usted se alegra de saber de que usted tiene todo el poder en su corazón por la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo de hoy día caminar en victoria. Dios nos ha dado una vida victoriosa. ¿Ah? Es verdad que a veces en la vida vamos a tropezar y vamos a caer. Es verdad que a veces vamos a cometer errores. Pero eso no quita la victoria de la resurrección en su vida y en mi vida. Usted aún así puede caminar victoriosamente por la vida. ¿Por qué? Porque al caer nos levantamos. Porque al pecar nos arrepentimos. Y pronto viene el Señor con su presencia a darnos una nueva vida, una vida victoriosa. Quiero compartirle 4 cosas acerca de la vida victoriosa y sobre qué usted y yo, como hijos de Dios, que creen en el sacrificio glorioso de Cristo, pero también cree en la resurrección, puede experimentar en su vida. Lo primero que quiero compartirles, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 14. El Señor con su resurrección nos ha mostrado la victoria sobre el pecado. Porque el pecado, dice el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice él. Entonces, la primera victoria que nos ha dado el Señor es la victoria sobre el pecado y no se va a enseñorear sobre nosotros. ¿Qué significa enseñorearse? Gobernarnos. Con la muerte de Cristo, el gobierno del pecado para aquel que cree en Jesucristo automáticamente ya deja de tomar control de mi vida. Hoy día quien controla mi vida es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios la que me guía por el camino correcto hacia Dios. Hoy día comenzamos una lucha constante con el pecado. El viejo hombre y la vieja mujer que está, dice su palabra, viciado por las cosas de este mundo, hoy día comienza una lucha. Comienza una batalla diaria. Cada día, decía el apóstol Pablo, debo aprender a morir. ¿A morir a qué? A mí mismo, a mis deseos, a mis afanes, a mis anhelos, a mis cosas personales, a mis sueños. Para hacer lo que a Cristo le agrada. Porque hay caminos, dice la Escritura, que parecen ser buenos, pero sin embargo esos caminos que parecen ser buenos delante de nosotros nos llevan a perdición, nos llevan a la muerte. Pero bendito el día en que Cristo murió y también resucitó y hoy día vive para siempre, que nos ha otorgado esa victoria, nos ha transferido esa victoria a usted y yo que estamos aquí en este lugar creyendo en Jesucristo. Porque el pecado, dice el apóstol, no se enseñoreará de vosotros. El pecado no me puede gobernar, porque hoy día quien gobierna mi vida es Cristo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, dijo el apóstol, ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el reino de los cielos desciende sobre mi vida y ahora es ese reino, ese gobierno quien opera en mi corazón, quien opera en mis pensamientos. Cuando Cristo resucitó, marcó nuestra libertad del pecado. El Señor nos ha hecho libres. Pues si el Hijo os libertare, seréis entonces verdaderamente libres. Usted y yo somos libres del pecado. El pecado no me puede atrapar, el pecado no me puede encadenar, el pecado no me puede oprimir porque hoy día mora Cristo dentro de mi corazón. Porque hoy día mora Cristo a través del poder de su presencia en mi vida.
Espiritualmente incluso estábamos muertos. Pero con Cristo hemos vuelto a la vida. Hemos vuelto a nacer. Bendito sea el Señor. Con Cristo hemos vuelto a nacer. Y esa fue la gran interrogante de un hombre importante llamado Nicodemo. Porque conversando con el Señor le dice, es necesario que vuelvas a nacer. Y le dijo, ¿acaso tengo que meterme nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer? No, necio, le dijo. No, tontito, ¿cómo se te ocurre? Tienes que nacer en el Espíritu. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu, Dios no lo vemos. Vemos la manifestación de su gloria, pero Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios está en medio nuestro. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y cuando nacemos de nuevo, comenzamos a experimentar esta nueva vida. Siempre y cuando usted y yo hemos confesado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y esto trae una gran bendición para nuestra vida porque ya el pecado ya no nos ronda en el corazón, ya no es el quien gobierna nuestra vida y también no solamente quita el pecado, sino que también quita la culpa. Y el gran problema del hombre que peca, el gran problema de la mujer que peca, de nosotros como iglesia que pecamos, es que muchas veces la culpa logra tomar control de mi vida. Y cuando el hombre camina en base a la culpabilidad, lo único que hace es retroceder. Retrocede el hombre que camina con culpa. La culpa lo comienza a absorber. La culpa comienza a hacerlo retroceder. La culpa de una otra manera le hace sacar la mano del arado. ¿Por qué? Porque dice yo no soy digno de seguir adelante. Yo no soy digno de poner mi mirada delante del maestro. Yo no soy digno de avanzar. Pero Cristo derrotó la culpa también. Cristo ha quitado toda culpa de nuestros corazones. Y debemos tener claridad de eso, porque si entendemos hoy día solamente este principio de saber de que la victoria del Señor por medio de su resurrección nos ha dado victoria a nosotros ahora sobre el pecado, usted y yo andaríamos libres por la vida. No para pecar, sino que para agradar a Dios. ¿Ah? Entonces, hoy no vivimos bajo las leyes humanas. Y así lo dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 14. Dice, porque no estáis bajo la ley. Y aquí no habla de la ley con mayúscula, que habla de la escritura, de la palabra de Dios. Habla con la ley del hombre, sino que bajo la gracia. Y es la gracia la que nos acompaña, es la gracia la que nos sostiene. La segunda victoria que quiero compartirles esta mañana tiene que ver con la victoria sobre la desesperanza. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por quién? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cristo y su resurrección no solamente nos trajo victoria sobre el pecado, sino que también nos trajo victoria sobre la desesperanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada mañana deberíamos agradecer al Señor y decirle, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hoy día tenemos una esperanza. Y no es una esperanza muerta, es una esperanza viva. Porque el Dios que servimos es un Dios vivo. Es un Dios eterno, una esperanza eterna. Tenemos una esperanza viva. Y esta esperanza está por sobre las situaciones o las circunstancias que de una u otra manera en el mundo vivimos. Todos tenemos diferentes situaciones, como aprendíamos el día jueves, todos tenemos una cruz que cargar. Pero la victoria sobre la desesperanza es mayor porque está la esperanza viva por sobre cualquier situación que usted y yo podamos experimentar. Por eso es que necesitamos comprender la importancia de la resurrección. Porque mientras estos hombres, en el primer día cuando Cristo es crucificado y es dado por muerto, es metido a la sepultura, ¿qué pasó con sus discípulos? ¿Qué ocurría en el corazón de los que iban camino en Maús? ¿Cómo iban? ¿Alegres? Iban cabizbajos.
Iban tristes, habían perdido la esperanza, se habían sentido quizás defraudados de este hombre que decía ser el Hijo de Dios. Y de pronto aparece el Señor, este Dios de esta esperanza viva, aparece a caminar con ellos. Y no solamente con estos dos que iban camino de Maús, sino que también camina y se acerca hacia esos discípulos, especialmente Pedro, para restaurarlo, para levantarlo, para sanarlo, porque iba a ser un instrumento útil en sus manos. Quizás también desesperanzados se encontraban sus discípulos, agobiados. Había uno que no creía en la resurrección de Jesucristo, Tomás, que dijo: si yo no meto mi mano en su costado, yo no creo realmente que resucitó. Sin embargo, tuvo que experimentar. Para restaurar la esperanza en su corazón de un Cristo vivo, tenía que experimentar, meter su mano en su costado y darse cuenta de que Cristo estaba más vivo que nunca. Pero cada uno de ellos experimentó la desesperanza. Cada uno de ellos experimentó el dolor, la tristeza. ¿Producto de qué? De la muerte. De perder este hombre querido, su rabí, su maestro, que le enseñó por largas horas, quien compartieron durante aproximadamente 3 años, con quienes durmió, se levantó, tomó desayuno, jugaron, bromearon, se alegraron, se enojaron con él, con un amigo cercano, Cristo. Que el Señor mismo lo elevó al estado de amigo. Dijo: ya no seréis siervos, ahora seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando, le decía. Entonces sus corazones se habían quebrantado, sus vidas se habían quebrantado, amados hermanos. Es normal que en la vida usted y yo sintamos quebranto de alguna situación. Es normal en la vida que a veces usted sienta dolor, tristeza, angustia, aflicción, afán, ansiedad. Es normal esas cosas, pero no olvidemos jamás que Cristo resucitado nos ha dado una nueva vida y una esperanza viva. Una esperanza viva que podemos disfrutar cada día que nos levantamos a través de sus misericordias. Porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Yo me alegro por esa verdad bíblica, que el Señor tiene una misericordia para mí cada día. Entonces, aun cuando todo nuestro alrededor se esté desmoronando, nuestro corazón permanece firme en la esperanza de la resurrección. Nos transformamos en seres inamovibles. Jesús venció la muerte, símbolo de desesperanza y destrucción. ¿Y cómo no va a vencer su dolor, su tristeza, cuando a veces aparece en nuestras vidas? ¿Cómo no va a vencer sobre la enfermedad, cuando a veces hay un diagnóstico difícil de afrontar? Cuando hay un tratamiento duro que vivir, el Señor está allí, porque nos ha dado una victoria sobre la desesperanza. Bendito el Señor. Tenemos, amados hermanos, una esperanza viva en nuestros corazones. Tercero, el Señor nos ha otorgado la victoria por medio de su resurrección por sobre el temor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, quizás viviendo muchas situaciones en su vida. En el capítulo 1, versículo 7 le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El apóstol animaba a Timoteo a acercarse cada día más a Dios, a experimentar a este Cristo resucitado, a este Cristo vivo. Y quizás hoy día muchos sienten temor acerca de la muerte, sienten temor acerca del futuro. Y eso es porque muchas veces no han comprendido qué nos espera más allá de la muerte. Uno de los grandes temores de la gente es el temor a la muerte. Porque como no saben y no han conocido a Dios, no saben lo que les espera más allá. Sin embargo, nosotros que tenemos esta esperanza viva, la muerte no es sinónimo de temor o de miedo para nuestras vidas. El apóstol Pablo, él deseaba estar en la presencia del Señor. Él deseaba estar allí disfrutando del regalo de la gracia, del regalo maravilloso de la vida eterna. Sin embargo, él aún así, a pesar de querer estar con Jesús, y para estar con Jesús había que morir. A pesar de querer estar con él, él también deseaba estar acá para predicar su palabra, su evangelio.
para alcanzar a muchos más con el mensaje de salvación. El Señor echa fuera el temor de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, en la parte A. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y no hay amor perfecto en la tierra, amados hermanos. Usted puede amar a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Pero no hay amor más perfecto o perfecto como el amor de Cristo. Como el amor de Dios hacia usted y hacia mí. Y es en ese amor que usted hoy día debemos funcionar. Porque Cristo nos ha transmitido esa victoria sobre el temor, sobre el miedo, sobre aquellas situaciones inciertas de nuestra vida. Porque hoy día la gente tiene miedo al fracaso y al futuro. Pero si entendemos verdaderamente que Cristo logró derrotar el temor, oiga, Cristo sí tenía miedo. ¿Vio The Chosen? No. ¿Leyó la Biblia? Estaba angustiado. Dice que era tal el nivel de presión que había que su sudor eran como gotas de sangre. Su alma estaba afligida y en el Getsemaní oraba. Porque entendía que su refugio estaba allí en la presencia de Dios, no en el Getsemaní. Podría haber orado en cualquier otro lugar. Pero él decidió estar a solas con el Señor, con su Padre, y orar a Él. Y exprimir lo que había en su corazón. Temor tenía, por supuesto. El temor no es pecado, pero puede llevarnos a pecar. Pero el temor que nos agobia muchas veces no es pecado. Pero cuando entendemos que podemos refugiarnos en el Señor, cuando entendemos que podemos ir a su presencia y decir: Señor, mira esto que me aflige, mira esto que me causa temor, mira esto que me causa incertidumbre, el Señor actúa en ese corazón honesto y sincero cuando nos presentamos delante de Él. Y es en ese minuto cuando el Señor nos manifiesta la victoria y de pronto sentimos descanso. ¿Por qué eso pasa con el temor? El temor nos agota. El temor trae cansancio. ¿Por qué cree entonces que Jesús, cuando estaba orando en el Getsemaní, Él sentía temor, horror por lo que iba a vivir? Pero más cuando Él manifestó la voluntad de Dios sobre su vida, dice la Escritura que vino ¿quién? Un ángel. ¿A qué? A fortalecer. Y eso ocurre en nuestras vidas. De pronto viene su presencia maravillosa, que sabemos que está dentro de nosotros, pero ella se manifiesta en nuestras vidas de maneras evidentes, de maneras gloriosas, para que usted y yo sintamos la compañía del Señor, sintamos la fortaleza del Señor en los tiempos difíciles. Y viene su presencia sobre nosotros y nos cubre y nos abraza y nos abriga y sentimos que su presencia ahora está con nosotros. Y todo temor es disipado y sentimos que somos capaces de conquistar el mundo, que somos capaces de enfrentar este problema, de resistir la dificultad, porque sabemos que al otro lado del camino estará la victoria asegurada por parte del Señor. El Señor pelea con aquello que no atemoriza. Por eso es que David con tanta valentía dijo: yo no vengo en nombre mío, no vengo en nombre de Saúl, vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Este filisteo que atormentaba a los israelitas, pero pronto llegó uno valiente que confiaba en Dios para derribarlo. Y esos temores desaparecieron. Entonces usted y yo tenemos la seguridad de la victoria que provoca paz ahora en nuestros corazones. Sintamos paz, seguridad, tranquilidad. La duda no va a tener un espacio en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, porque hoy día tenemos una vida de victoria. Cuarto y último. La cuarta victoria que el Señor nos permite disfrutar con su resurrección y experimentar una vida victoriosa tiene que ver con la victoria sobre la condenación. Sobre la condenación. Amados, estábamos condenados. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Ahora pues, dice el apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, quien vive y reina para siempre. Nosotros, amados hermanos, la condición de nuestra vida estaba muerta en delitos y pecados. Por ende, estábamos condenados a una muerte eterna. Desde allá el Señor nos sacó. Desde esa muerte eterna, desde esa condición. Fuimos, dice su palabra, que producto del pecado fuimos separados, apartados. ¿De qué cosa? De la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, quedan destituidos, dice su palabra, de la gloria de Dios. Por ende, si estábamos separados de la gloria de Dios, hoy día estábamos atados. Un día estábamos atados a la condenación. Pero con su resurrección ya no hay condenación sobre usted. ¿Qué significa esto? Es que usted y yo teníamos una deuda impagable. ¿Alguna vez ha tenido alguna deuda complicada de cancelar? ¿Sí? ¿O solamente yo tengo deudas complicadas que cancelar? Un préstamo, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, algo que se nos ocurrió comprar y de pronto cuando las cosas andan mal, ¿cierto? Cuesta responder a esos compromisos. Bueno, la deuda del pecado era más grande que una deuda hipotecaria. Teníamos una cuota con el cielo y el Señor canceló esa morada para allá, para que un día usted y yo estemos allá morando eternamente y para siempre. Bendito el Señor. Mientras usted y yo mensualmente, los hombres mensualmente, podríamos ejemplificarlo de esta manera, mensualmente hacían esfuerzos para alcanzar la gracia de Dios, la misericordia de Dios. El Señor dijo, no es por obras. No es por obra que tú te vas al cielo. No es por obra que tienes una morada en el cielo, dijo Él. Es por gracia. ¿Y dónde quedó manifestada la gracia? En el sacrificio de Jesús. En su muerte, en su resurrección. Y cuando Cristo murió, esas obras ya no eran primordiales para alcanzar salvación. Recordemos que los antiguos, por la fe, alcanzaron gracia delante de los ojos del Señor, pero por sus obras, por sus actos de fe. Hoy día la gracia de Dios nos ha alcanzado y ha depositado en nuestros corazones la salvación. Y producto de esa salvación es que ahora yo tengo obras, no al revés. Yo no tengo obras para tener salvación. Yo tengo salvación y ahora obro de manera que glorifico al Señor. Entonces, cuando usted y yo estábamos antes de la gracia, estábamos ahí, el hombre, la humanidad estaba ahí intentando ser salvo. Pero llegó Cristo un día y dijo, yo me entrego, le dijo al Padre. Yo voy y pago el pecado de toda la humanidad. Recordemos que había un sacrificio anual que debía hacerse para el perdón y la redención de los pecados de los hombres. Pero Cristo, que era el Cordero perfecto, bendito el Señor, Cristo, que era el Cordero perfecto y siendo el Hijo de Dios, Él se entregó a sí mismo, no recordando que era el Hijo de Dios, sino recordando que era un hombre que vino a la tierra sin pecado, caminó sin pecado y se presentó para estar ahí en esa cruz y ser el sacrificio perfecto. Él, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Jesús, el Señor. Y esa deuda impagable que usted y yo no podíamos cancelar, porque era como una cuota mortuoria. Hasta el día que usted se muera, va a estar pagando. Pero Cristo dijo, aquí está mi sangre. Aquí está mi sangre, eso hizo el Señor. En la cruz dice que quedó seco. Dice que el soldado romano fue y le enterró la lanza en su costado y agua salió de él, porque ya no había más sangre. Y él puso su sangre. Por eso la expresión de muchos cristianos es decir, el Señor me ha comprado a precio de sangre. Porque Él entregó toda su sangre. Bendito el Señor, por usted y por mí. Y esa condenación y esa deuda impagable que usted y yo teníamos, ahora ha sido cancelada. Y tenemos victoria
de toda condenación. Cristo la pagó por completo, no en cuotas. El Señor no hizo un abono. A veces cuando no nos alcanza a pagar la cuota, tenemos que pagar la cuota mínima, ¿no? El Señor no hizo eso con nosotros. El Señor no abonó a nuestra deuda. El Señor canceló toda la deuda por nosotros. Nada ha quedado pendiente en su vida y en mi vida. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Los que cometió, los que hoy día está cometiendo, los que va a cometer mañana. Todo ha sido cancelado. Por ende, esa condenación que un día estaba sobre nosotros, ya no estará más. La deuda fue pagada por el Señor Jesucristo. Entonces, hoy día caminamos en victoria. Hoy día tenemos victoria por Cristo Jesús. El mismo libro romano dice que nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel, es decir, Cristo. No es que usted y yo seamos victoriosos, es que el Señor nos hace victoriosos a cada uno de nosotros. Su muerte es nuestra reconciliación. Su perdón es nuestra redención. Y su resurrección es su y mi victoria. Así que quiero invitarle hoy día a que agradezcamos al Señor, porque del Señor es la victoria. No es suya ni mía, del Señor es la victoria. Por cuanto Él venció la muerte, también nosotros un día, bendito el Señor, también nosotros un día cuando nos llame el Señor a su presencia y cuando Cristo venga en gloria, también seremos como el Cristo victorioso, que estaremos allí en el reino de los cielos para disfrutar de esta hermosa vida eterna que hemos recibido por medio de Cristo Jesús. Quiero invitarle a que juntos, puestos en pie, le demos gracias al Señor.